Esta noche quiero llevarte a una orilla donde la historia deja de ser un retrato inmóvil y se vuelve una marea oscura, lenta y descomunal. Una marea que arrastra iglesias, certezas, altares, mapas del mundo y espejos humanos. Porque hubo un hombre que no conquistó reinos, no dirigió ejércitos y no levantó catedrales. Sin embargo, hizo temblar más conciencias que muchos emperadores. Y lo hizo con paciencia, con náuseas, con cuadernos, con barro en las botas y con una sospecha que al principio parecía casi un pecado. Cuando, en abril de 1882, un féretro cruzó el corazón de Londres rumbo a la Gran Abadía, muchos vieron solo la despedida de un sabio anciano, un naturalista de barba blanca, un caballero inglés, un hombre enfermo que había pasado media vida entre plantas, lombrices, aves y cartas. Pero bajo aquella apariencia tranquila descansaba una fuerza que había partido en dos la vieja imagen del mundo. Porque ese hombre, al mirar un caparazón, un fósil, una semilla o un pico de ave, había descubierto algo insoportable para la vanidad humana, que la vida no fue hecha como un museo perfecto, sino como una lucha continua, que nada permanece, que nadie ocupa un trono eterno, que también nosotros somos parte del mismo torrente salvaje. Antes de esa sacudida, Europa respiraba dentro de una calma falsa. A comienzos del siglo XIX, la mayoría de las personas, desde el campesino hasta el estudioso de las grandes universidades, compartía una certeza que parecía tan firme como la piedra. El mundo era fijo. Cada criatura tenía su puesto. Cada especie había nacido completa. Cada ala, cada ojo, cada garra, cada raíz respondía al diseño de una voluntad suprema. No se hablaba de cambio, sino de orden. No se hablaba de transformación, sino de permanencia. Un león era hoy lo mismo que había sido desde el amanecer del tiempo. Un gorrión, una copia fiel del primer gorrión. Un hombre, una criatura separada del resto, colocada por encima de todo lo demás. La ciencia de aquel tiempo no caminaba lejos de la fe. Al contrario, muchas veces avanzaban tomadas de la mano. La naturaleza era leída como si fuera un gran texto sagrado. Si alguien encontraba en el campo un reloj con ruedas delicadas y agujas precisas, decía la gente culta, jamás pensaría que apareció solo. Si había reloj, debía haber relojero. Entonces, si el ojo veía, si el ala levantaba el vuelo, si la flor abría su arquitectura perfecta, debía existir un diseñador aún más alto y más sabio. Aquella idea parecía invencible. La Tierra, además, era imaginada como un mundo joven, breve, casi reciente. Había quienes calculaban su edad con ayuda de viejas genealogías sagradas y llegaban a una cifra pequeña, estrecha, casi doméstica. En ese marco, pensar que una especie pudiera cambiar en otra no era solo una locura, era una amenaza. Porque si la vida mutaba, si el orden natural no era eterno, entonces también podía resquebrajarse el orden moral, el político, el religioso. Si una criatura podía dejar de ser lo que había sido, tal vez el universo entero no era una escalera fija hacia lo alto, sino un campo incierto donde nada tenía un lugar garantizado. Ese era el aire que respiraba el viejo mundo. Un aire limpio en apariencia, pero lleno de dogmas duros como hierro. Y sin embargo, mucho antes de que el hombre que iba a romper ese hechizo naciera, ya había una chispa encendida dentro de su propia sangre. En su familia se hablaba de ideas que ponían nerviosos a los obispos. Su abuelo era un médico notable, un poeta, un inventor, un espíritu inquieto que observaba el mundo con hambre de totalidad. Aquel anciano de imaginación audaz miraba animales, granjas, cruces de razas, cambios de forma y costumbres, y se atrevía a lanzar una pregunta peligrosa. Si el ser humano puede modificar criaturas en pocas generaciones, ¿qué no podría hacer la naturaleza en una extensión inmensa de tiempo? No tenía pruebas definitivas, tenía intuición, y a veces una intuición es una semilla que tarda décadas en romper la tierra. Esa semilla cayó en la mente de un niño reservado, curioso y silencioso, que aún no sabía que un día lo llamarían genio. En su infancia no brilló como prodigio escolar, no deslumbraba con lenguas clásicas ni con disciplina ejemplar. Le atraían otras cosas, el campo, las aves,
Las piedras, los huevos, los insectos, las colecciones. Clasificar era para él una forma de respirar. El mundo le parecía menos confuso cuando podía ordenarlo en cajones, frascos y nombres. Pero había una sombra enorme sobre su casa, la figura de su padre. Un médico fuerte, respetado, severo, dueño de una mirada que parecía atravesar a las personas. Aquel hombre deseaba para su hijo una ruta seria, una vida útil, una reputación firme. No quería un soñador perdido entre bichos y barro. Quería un profesional, un heredero digno. El muchacho, mientras tanto, sentía la llamada de otra música. No la de los templos ni la de los salones doctos, sino la de la naturaleza cuando se mira muy de cerca. La primera ruta que le impusieron fue la medicina. Parecía el destino lógico, la continuidad de la familia, el deber, la corrección. Así fue enviado a estudiar lejos de casa, hacia una ciudad donde el saber médico tenía prestigio y el olor de la ciencia se mezclaba con humo, carbón y miseria. Pero aquella experiencia no lo acercó a su supuesto futuro. Lo arrojó al horror. Las aulas le pesaban. Los profesores repetían lecciones secas con una rutina que adormecía el alma. Sin embargo, lo peor no era el tedio. Lo peor era la sangre. En aquellos años, operar a un enfermo era casi una forma legal de carnicería. No había alivio real para el dolor. Los gritos llenaban las salas. La velocidad del cirujano valía más que la delicadeza. El cuerpo humano se abría entre cuchillos y sierras con una brutalidad que hoy parecería insoportable. Y él no pudo soportarlo. Presenció escenas que lo persiguieron mucho tiempo. El sufrimiento de un niño bajo el hierro de los médicos le dejó una marca imborrable. Salió de allí pálido, temblando, con la certeza de que jamás podría vivir en ese mundo. Fue el fracaso de una carrera antes de haber comenzado de verdad. Pero a veces el fracaso no cierra una puerta. A veces obliga a mirar la puerta correcta. Lejos de las lecciones de anatomía, encontró refugio en los muelles, en el estudio de criaturas marinas pequeñas, en el uso del microscopio, en la vida humilde y casi invisible de seres que otros ni miraban. Allí empezó a aprender una lección decisiva, que la grandeza del conocimiento no siempre vive en los salones solemnes. Muchas veces respira en un charco, en una costa, en una esponja, en un organismo tan diminuto que parece no merecer nombre. Cuando volvió a casa, cargaba la vergüenza del hijo que no había cumplido, pero también llevaba dentro una curiosidad más afilada que nunca. El padre, desesperado por encauzarlo, tomó otra decisión. Si no sería médico, entonces sería hombre de iglesia. Un clérigo rural, una vida tranquila, una casa modesta, sermones, orden y respeto. Así llegó a Cambridge, y allí ocurrió algo decisivo. No fue la teología lo que lo transformó, fue su fiebre por los escarabajos, la caza minuciosa de insectos, el placer casi infantil de hallar una especie rara, la emoción de descubrir diferencias diminutas donde otros veían simples bichos iguales. Lo que parecía una manía sin importancia estaba entrenando su ojo para la gran tarea futura: observar, comparar, distinguir, clasificar, sospechar que en lo pequeño se esconden verdades inmensas. En aquellos años también conoció a un maestro de verdad, un hombre bondadoso, agudo y generoso, que supo ver en ese joven indeciso algo que casi nadie había notado. Una mente hecha para mirar la naturaleza con paciencia y hondura. Ese mentor no solo le enseñó botánica y geología, le enseñó a leer el paisaje como si fuera una narración viva, a entender que una flor, una roca y un insecto no eran objetos aislados, sino piezas de un tejido común. Sin ese encuentro, tal vez todo se habría perdido en una parroquia gris de la campiña. Pero el destino, que a veces trabaja en silencio durante años, ya preparaba otro escenario. Una carta llegó proponiendo un viaje largo alrededor del mundo, a bordo de un pequeño barco. Buscaban un joven con resistencia, curiosidad y buenos modales. No para ser un sabio consagrado, sino para observar, recolectar y acompañar al capitán en la soledad del mar. El nombre del muchacho fue puesto sobre la mesa. Y ahí, en ese instante, empezó de verdad la historia que iba a cambiar para siempre la forma en que nos miramos a nosotros mismos.
Sigue conmigo, porque la historia apenas empieza a desplegar sus velas y todavía no hemos sentido el verdadero crujido del mundo viejo antes de romperse. La propuesta de embarcarse parecía una bendición para cualquier joven naturalista, un viaje lejano, costas desconocidas, montañas, selvas, fósiles, islas. La posibilidad de ver con sus propios ojos lo que otros solo dibujaban en mapas. Pero antes de partir hubo que enfrentar el primer muro, y ese muro tenía la voz del padre. El viejo médico escuchó la idea con desconfianza feroz. Para él no era una empresa noble, sino otra excusa elegante para que su hijo siguiera perdiendo el tiempo. Le parecía una aventura inútil, peligrosa, impropia de un futuro clérigo. Enumeró objeciones con la dureza de una sentencia. El barco podía ser inseguro. El viaje, una frivolidad. El resultado, un desastre para la reputación familiar. En el fondo latía una acusación más honda. Aceptar esa travesía era admitir que el muchacho nunca encajaría en ninguna carrera respetable. Y tal vez el destino se habría cerrado allí mismo si no hubiera aparecido un aliado con peso suficiente para mover la balanza. Un tío sensato, firme y persuasivo tomó la defensa del joven. Rebatió una por una las objeciones del padre. Dijo que la experiencia fortalecería su carácter, que la historia natural era digna de un caballero, que ver el mundo no era una pérdida, sino una escuela. El anciano médico, enfrentado a la opinión de un hombre cuya prudencia respetaba, terminó cediendo. Así, con el permiso arrancado casi a la fuerza, el joven corrió hacia Londres para conocer al capitán del barco. Ese capitán era un hombre complejo, brillante y peligroso, un aristócrata naval de disciplina férrea, mente aguda y alma inestable. Llevaba dentro una melancolía oscura, una tensión casi eléctrica, como si viviera al borde de una tormenta privada. Buscaba un compañero de mesa y conversación, alguien educado, capaz de compartir ideas durante años de mar y aislamiento. En la jerarquía naval de aquel tiempo, el capitán estaba solo por obligación. No podía bajar su rango para fraternizar libremente con la tripulación. Necesitaba una presencia semejante, aunque no fuera exactamente un oficial. La escena de su primer encuentro tiene algo de ironía casi cruel. El capitán, aficionado a teorías absurdas sobre el carácter humano, llegó a dudar del joven por la forma de su nariz. Creía leer en los rasgos del rostro la energía o la debilidad de una persona. Por fortuna, dejó a un lado ese prejuicio ridículo y lo aceptó a bordo. Con esa decisión, sin saberlo, estaba abriendo la puerta a una revolución. El barco no era un coloso glorioso, era pequeño, estrecho, incómodo. Un bergantín donde el espacio se medía casi con dolor. En sus entrañas debían caber marinos, oficiales, instrumentos, alimentos, cajas, mapas y pronto también los crecientes tesoros naturales del pasajero más curioso del viaje. Dormir allí era un ejercicio de resignación. El aire olía a madera húmeda, sal, sudor y encierro. Las provisiones se degradaban, el agua se echaba a perder. La comida endurecida se mezclaba con insectos. Todo crujía, todo oscilaba, todo imponía una disciplina áspera. Y entonces vino el golpe que el joven no había previsto: el mareo. El mar lo derrotó desde el comienzo. Las primeras semanas fueron una cadena de náuseas, debilidad, vómitos y desesperación. Mientras otros se adaptaban al vaivén, él quedaba reducido a una sombra colgada de una hamaca, preguntándose si no había cometido la peor equivocación de su vida. El futuro hombre que descifraría la historia de la vida parecía en ese momento apenas un muchacho enfermo atrapado en un ataúd flotante. Pero la resistencia adopta formas extrañas. A veces no consiste en avanzar con fuerza, sino en no renunciar, en soportar un día más, luego otro, después otro. Y así, poco a poco, entre tormentas, etiquetas, frascos y apuntes, el joven dejó de ser un simple coleccionista aficionado. El barco comenzó a templarlo, a volverlo más duro, más atento, más paciente. La primera gran sacudida vino con Brasil. Cuando pisó la selva tropical, sintió algo cercano al desborde. Para un inglés criado entre paisajes suaves y bosques contenidos, aquel mundo era una explosión.
La vida no estaba repartida con elegancia, se amontonaba, trepaba, zumbaba, caía, se enredaba. Todo luchaba por luz, agua, espacio, continuidad. Las plantas parecían devorarse unas a otras. Los insectos llenaban el aire con una música densa. Los colores herían casi tanto como fascinaban. Era una abundancia feroz. Allí comenzó a ver con más claridad que la naturaleza no era una escena pacífica diseñada para la contemplación moral. Era una competencia callada, exuberante y brutal. Una guerra sin trompetas, librada hoja por hoja, raíz por raíz, ala por ala. Pero Brasil no le dejó solo maravilla. También le mostró un rostro humano que lo marcaría de por vida: la esclavitud. Procedía de una familia con convicciones abolicionistas, sí, pero una cosa era leer sobre la injusticia y otra verla, oírla, sentirla en los cuerpos ajenos. Presenció escenas de humillación y crueldad que lo llenaron de asco. Vio a seres humanos tratados peor que animales de carga. Oyó gritos que no pudo olvidar. Comprendió que la supuesta superioridad de unas personas sobre otras era en la práctica una coartada para el abuso. Ese horror abrió una grieta profunda entre él y el capitán. El marino defendía la esclavitud con la seguridad arrogante de quien jamás ha tenido que padecerla. Llegó incluso a usar testimonios de esclavos frente a sus amos como si tuvieran valor libre y sincero. El joven naturalista, con una lucidez amarga, le hizo notar la farsa. ¿Qué verdad puede decir una persona encadenada delante del dueño de su vida? La tensión fue tan dura que casi rompe su convivencia. Aquella disputa no fue un detalle moral aislado. Fue una piedra más en el derrumbe de ciertas jerarquías sagradas. Si todos los seres humanos compartían el dolor, el miedo, la ternura y la humillación, entonces la idea de razas separadas por esencia se volvía cada vez más absurda. La unidad de la vida no era todavía una teoría completa en su cabeza, pero ya comenzaba a latir como una intuición ética y científica al mismo tiempo. Después llegaron las llanuras del sur, Uruguay, la región del Río de la Plata, las pampas infinitas. Allí el paisaje parecía vaciado de adornos: horizonte largo, viento, pasto, distancia. Y sin embargo, bajo esa sencillez inmensa, dormía otra revelación. En barrancas y suelos rojos empezó a encontrar huesos imposibles, restos de criaturas gigantescas, extrañas, desaparecidas. No simples bestias del presente, sino monstruos de una edad remota. Caparazones enormes parecidos a los de armadillos colosales. Cráneos de animales que recordaban, de manera inquietante, a formas vivas del mismo continente. Perezosos terrestres gigantescos. Bestias extinguidas que parecían versiones desmesuradas de criaturas aún vivas. Y entonces surgió una pregunta devastadora. Si cada especie era una creación independiente, perfecta y terminada, ¿por qué esas formas extinguidas se parecían tanto a las que todavía caminaban por aquellas tierras? ¿Por qué un armadillo enorme en el pasado y uno pequeño en el presente? ¿Por qué esa extraña continuidad de diseño justo en el mismo lugar? La explicación tradicional no bastaba. Aquellos fósiles no parecían el capricho de un creador que repite casi la misma idea por gusto. Parecían parientes, antepasados y descendientes separados por una extensión de tiempo abrumadora. Mientras cabalgaba junto a gauchos por vastedades abiertas, observaba también otra lección. La supervivencia no era una frase elevada, era algo seco, concreto. Introducir nuevas formas de vida alteraba el equilibrio. Un animal desplazaba a otro, una costumbre reemplazaba a otra. El mundo vivo era móvil, competitivo, inestable. Cada caja de huesos que enviaba al barco pesaba más de lo que aparentaba. No cargaba solo fósiles, cargaba sospechas. Luego el viaje avanzó hacia regiones aún más severas, hacia el extremo del continente, hacia un territorio de viento crudo, hielo, cielos rotos y silencio cortante. Tierra del Fuego lo enfrentó no solo a la rudeza de la naturaleza, sino al espejo deformado de la humanidad. Allí conoció a pueblos que vivían en condiciones que para un caballero inglés resultaban casi inconcebibles. Cuerpos poco cubiertos frente al frío, alimentos arrancados al mar, refugios precarios.
una vida adaptada a una dureza que en Europa habría parecido incompatible con la existencia misma. Sus primeras impresiones estuvieron teñidas por prejuicios de su tiempo. Le costaba aceptar que aquellas personas y los refinados hombres de los salones ingleses pertenecieran a la misma especie. Pero el experimento que llevaba el capitán en el barco empezó a resquebrajar esa impresión. En una travesía anterior, varios habitantes de aquellas tierras habían sido llevados a Inglaterra. Allí recibieron ropa, educación, idioma, modales. Habían aprendido a comportarse según la norma británica. Uno de ellos hablaba inglés con soltura, vestía con elegancia, manejaba gestos de cortesía con naturalidad. Verlo era una prueba viva de algo perturbador para muchas teorías cómodas, que la distancia entre lo que se llamaba salvaje y lo que se llamaba civilizado podía no ser una cuestión de esencia, sino de circunstancias, aprendizaje y entorno. Sin embargo, al regresar a su tierra, aquella capa inglesa comenzó a caer. Los hábitos antiguos volvieron. Las costumbres del pueblo reclamaron su lugar. El ambiente, la necesidad y la memoria profunda rehicieron a la persona. Esa transformación impresionó al naturalista con fuerza extraña. La civilización, pensó sin decirlo del todo, tal vez no era una esencia sagrada, sino una superficie delicada. Y el ser humano, lejos de ser una criatura terminada desde el origen, podía moldearse con una plasticidad inquietante. Ese pensamiento tenía una consecuencia enorme. Si el hombre cambiaba con el entorno, con la costumbre, con la lucha por vivir, entonces la humanidad misma no era una estatua inmóvil. Era parte del flujo general de la naturaleza. Las heladas del sur, los rostros fueguinos, las canoas, el hambre, el barro, la convivencia con el capitán, todo fue empujándolo poco a poco hacia un territorio mental del que ya no podría regresar intacto. Y todavía faltaban las montañas. Todavía faltaba el terremoto. Todavía faltaban las islas negras donde las criaturas parecían fabricadas por el aislamiento y el hambre. Ven, ahora la historia sube. Se eleva por sendas ásperas, por lomo de mula, entre piedras, frío y falta de aire. Porque si las pampas le enseñaron que la vida cambia, los Andes le mostraron que también la tierra, esa base que creemos inmóvil, está viva en una lentitud monstruosa. Cruzar la cordillera no fue una excursión elegante, fue una prueba. El aire se volvía escaso. El cuerpo protestaba, el viento golpeaba con una dureza seca. Dormir en altura significaba aceptar el cansancio como una segunda piel. Pero mientras el físico sufría, la mente se encendía. El joven observador no veía solo cumbres, veía capas, rastros, cicatrices del planeta, como si cada montaña fuera una página arrancada de una historia inmensa. Entonces ocurrió el hecho decisivo. En la costa de Chile, un día, la tierra rugió. No fue una metáfora, fue un temblor devastador, un terremoto feroz que alteró ciudades, lanzó miedo sobre la gente y movió el suelo con una violencia que convertía en ilusión cualquier idea de estabilidad. Para muchos fue una catástrofe. Para él también lo fue, pero además fue una revelación. Poco después del sacudón observó algo extraordinario. El nivel de la costa había cambiado. Donde antes estaba el mar, ahora quedaban restos marinos expuestos al sol. Bancos de criaturas del agua se secaban en una tierra recién levantada. Aquella escena le mostró que el mundo no era un decorado fijo. El planeta podía elevarse, respirar, desplazarse, cambiar de forma no en una leyenda, sino delante de los ojos. Más tarde, en las alturas andinas, encontró conchas marinas incrustadas en la roca, restos del océano a miles de metros de elevación. Para una mente encerrada en cataclismos sagrados, aquello podía explicarse con un gran diluvio y poco más. Pero él ya había leído otra manera de pensar. Una visión donde la Tierra no se transformaba por caprichos únicos y milagrosos, sino por la suma de procesos lentos y constantes. Lluvia, sedimento, fuego, elevación, erosión. No hacía falta una sola noche de furia divina. Bastaban edades enteras. Las conchas en la montaña y la costa elevada tras el sismo encajaron como piezas de un mecanismo invisible. Los Andes no habían aparecido completos de una vez. Se habían levantado poco a poco.
Empuje tras empuje, temblor tras temblor, tiempo sobre tiempo. Y si la roca podía cambiar así, casi sin que una vida humana alcanzara a notarlo, entonces la pregunta surgía con más fuerza que nunca. ¿Por qué no iba a ocurrir algo parecido con los seres vivos? Tal vez la biología también obedecía a una lentitud creadora sin creador. Tal vez una especie no surgía acabada, sino que se moldeaba rasgo a rasgo, del mismo modo en que una cordillera sube palmo a palmo. Esa idea aún no estaba completa. No tenía mecanismo claro, no tenía nombre final, pero ya tenía suelo. Con esa semilla ardiendo en la cabeza, el viaje siguió hacia el Pacífico, hacia unas islas que al principio no ofrecieron promesa de maravilla, sino una impresión casi infernal. Cuando el barco divisó las Galápagos, el paisaje parecía hostil, seco, negro. Lava endurecida, cráteres, espinas, vegetación escasa, sol duro. Nada de la exuberancia sensual de Brasil, nada del verde generoso que la mente asocia con la abundancia de vida. Aquello parecía un mundo recién herido por el fuego, un lugar inacabado o maldito. La primera reacción fue de rechazo. Y sin embargo, como ocurre tantas veces en la historia del conocimiento, lo feo escondía el secreto más grande. Sobre aquella tierra volcánica vivían seres extraños, iguanas terrestres de aspecto casi fantástico, reptiles marinos oscuros, torpes en apariencia, capaces de alimentarse entre rocas y agua salada, aves sin miedo al ser humano, tortugas enormes, de una lentitud que parecía venir de otra edad. Todo en aquel archipiélago llevaba la marca del aislamiento. Ese detalle era clave. Las islas estaban lejos del continente, eran jóvenes en términos geológicos, nacidas del fuego del fondo marino. Si se habían levantado hace relativamente poco, entonces sus habitantes debían haber llegado de algún sitio. No podían ser reliquias eternas plantadas allí desde el inicio del mundo como una decoración exótica. ¿De dónde habían venido? ¿Y por qué se parecían tanto a las criaturas de Sudamérica, aunque no fueran idénticas? La pregunta era pequeña en apariencia. Su alcance era devastador. En las Galápagos no hubo una iluminación instantánea, como después repitieron las versiones simplificadas. No fue un momento teatral, fue una confusión fértil, una sensación de extrañeza creciente. Cada animal parecía insinuar una respuesta, pero también escaparse de ella. La mente del observador trabajaba sin descanso, aunque todavía no entendiera del todo lo que tenía delante. Entre aquellas criaturas, las tortugas gigantes se convirtieron en una clave silenciosa. Al comienzo las miró con curiosidad práctica. En el barco servían incluso como reserva de alimento. Eran enormes, resistentes, lentas, casi minerales. Pero un comentario casual alteró por completo la forma de verlas. Un funcionario local aseguró que podía reconocer de qué isla procedía una tortuga solo observando su caparazón. Aquella frase parecía un detalle de gente acostumbrada al lugar. Sin embargo, en la mente del naturalista provocó un chispazo. Si eso era cierto, si cada isla tenía tortugas ligeramente distintas, entonces la creación fija se volvía cada vez más difícil de sostener. ¿Por qué habría de fabricar un diseñador varias versiones parecidas de la misma criatura, separadas por pocos tramos de mar? ¿Por qué un modelo en una isla seca y otro en una isla más húmeda? Al mirar con mayor atención, la diferencia empezó a volverse significativa. En zonas donde el alimento crecía bajo, las tortugas poseían formas más redondeadas. En lugares áridos, donde había que alzar el cuello para alcanzar cactus y ramas altas, aparecían caparazones que dejaban más espacio frontal para estirar la cabeza. No era una diferencia decorativa, era una respuesta a la necesidad. El gran error, o la gran ironía, fue que en aquel momento no registró todas esas variaciones con el rigor que después habría deseado. Muchas tortugas fueron comidas. Varios caparazones no quedaron bien asociados a su isla de origen. El tesoro estaba frente a él y aún no sabía cuánto valía, pero la idea ya había mordido. Algo semejante ocurrió con las aves, aunque de modo todavía más complejo. No entendió enseguida la magnitud del asunto. Reunió pájaros diversos y no siempre supo clasificarlos correctamente. Algunos le parecieron de un tipo, otros de otro.
La verdadera importancia de aquellas aves se revelaría más tarde, ya en Inglaterra, cuando un especialista las estudiara con detenimiento. Aún así, hubo un grupo que sí despertó de inmediato su atención: los sinsontes de distintas islas. Parecían muy próximos, pero no iguales. El patrón se repetía: misma familia, variación local. Proximidad evidente con formas continentales, pero separación suficiente como para sugerir historia propia. Era como si cada isla tomara un pequeño grupo de viajeros llegados del continente y los obligara, poco a poco, a volverse otra cosa. Ahí estaba el núcleo de la tormenta. No una creación repetida muchas veces, sino una descendencia modificada. No piezas inmóviles, sino ramas. No un catálogo, sino una genealogía. Las Galápagos eran un laboratorio cruel y silencioso. Poca agua. Espacio limitado. Condiciones distintas entre una isla y otra. La vida, aislada en ese tablero de lava, debía arreglárselas con lo que hubiera. Y al hacerlo cambiaba. Se torcía. Se ajustaba. Se especializaba. Sin pronunciarlo del todo, el joven naturalista empezaba a sospechar que la geografía era una escultora, que el hambre seleccionaba, que el aislamiento dividía, que el tiempo consolidaba, y que la especie no era una prisión eterna, sino una forma transitoria. Cuando el barco dejó atrás aquellas islas negras, él ya no era el mismo que había desembarcado con fastidio. Llevaba en cajas de madera, notas y recuerdos, una evidencia dispersa pero poderosa. Todavía faltaba ordenar el rompecabezas. Faltaba encontrar el mecanismo. Faltaba enfrentar las implicancias humanas y religiosas. Pero algo esencial ya había cambiado. La naturaleza había dejado de parecerle un museo. Ahora era una historia en movimiento. Y sin embargo, el viaje no había terminado. Todavía quedaban otras tierras, otros pueblos, otras intuiciones. Todavía debía haber un continente donde los animales parecían obra de otro mundo. Todavía debía regresar a Inglaterra y descubrir que las respuestas más peligrosas no aparecen siempre en la selva ni en el volcán, sino en la soledad de un escritorio. La travesía siguió más allá de las Islas Negras. Y aunque muchos relatos apresurados se detienen en ese archipiélago como si allí hubiera nacido completa una teoría, la verdad es otra, más lenta y más humana. Las ideas grandes no suelen caer del cielo ya terminadas, se arrastran, se contradicen, necesitan tiempo, distancia y a veces otras costas para encontrar su forma. Después de las Galápagos, el barco avanzó hacia aguas lejanas del Pacífico. En Tahití, el viajero halló algo inesperado, una sociedad que no encajaba del todo en los prejuicios simples con los que Europa observaba al resto del mundo. No encontró solo exotismo ni barbarie, como muchos esperaban. Vio organización, cortesía, cambios profundos en la vida cotidiana y una comunidad moldeada por fuerzas históricas complejas. Aquella escala no fue decisiva del mismo modo que las Galápagos, pero reforzó una intuición que se hacía cada vez más firme. Las diferencias humanas no eran prueba de naturalezas separadas, sino de historias distintas, circunstancias distintas, rutas distintas. El ser humano empezaba a dejar de parecerle una excepción absoluta. Y luego llegó Australia. Si Sudamérica lo había sacudido y las Galápagos lo habían confundido con preguntas nuevas, Australia fue como entrar en una segunda versión del mundo. Una versión torcida, lateral, casi burlona. Allí los animales parecían reírse de los esquemas europeos. Criaturas con bolsa para llevar a sus crías, formas que recordaban a otras del resto del planeta, pero nacidas sobre planos diferentes. Bestias que ocupaban funciones parecidas a las de lobos, topos o ardillas, aunque pertenecieran a otro gran linaje. Ver aquello era como contemplar una repetición deformada. No una copia exacta, sino una respuesta paralela a los mismos desafíos. El entorno necesitaba un corredor, un excavador, un saltador, un cazador, y la vida, obediente a esas exigencias, producía soluciones distintas para problemas semejantes. La consecuencia de esa observación era incómoda. Si en lugares tan apartados el mundo vivo generaba versiones diferentes de funciones parecidas, entonces la naturaleza no parecía seguir el capricho de una artesanía individual para cada criatura.
Parecía más bien obedecer a reglas, a presiones, a necesidades. El medio moldeaba, la vida respondía. En Australia, esa sospecha se volvió más aguda. Durante esos meses finales del viaje, el naturalista ya no miraba simplemente por curiosidad. Empezaba a pensar comparando regiones enteras, continentes separados, islas remotas, faunas distintas, geologías distintas. Las piezas estaban esparcidas, pero el tablero completo asomaba en la niebla. Hubo todavía una escala importante en el sur de África. Allí pudo conocer a una de las grandes figuras intelectuales de su tiempo, un sabio inmenso cuya influencia filosófica iba más allá de su disciplina. De aquel encuentro se llevó algo crucial, la idea de que el origen de las especies no debía quedar encerrado en la categoría de misterio intocable. Era un problema natural, y si era natural, debía poder ser explicado por leyes naturales, no por milagros, no por huecos sagrados, no por resignación. La ciencia tenía derecho a entrar en ese recinto. Fue un empujón silencioso, pero enorme, casi una legitimación mental. Ya no se trataba solo de sospechar que las especies cambiaban. Se trataba de asumir que descubrir cómo cambiaban era una tarea legítima de la razón. Cuando por fin el barco regresó a Inglaterra, el joven que había partido años antes no existía ya del mismo modo. Volvía más delgado, más curtido, más enfermo quizá, pero cargado con una riqueza de materiales y preguntas que desbordaba cualquier idea inicial. Traía fósiles, pieles, semillas, frascos, apuntes, diarios, observaciones geológicas, notas sobre animales, plantas y pueblos. Traía, sobre todo, una mente incendiada. En Londres lo esperaba un mundo distinto al que había dejado. Gracias a las cartas enviadas durante el viaje, parte de la comunidad científica ya conocía su nombre. De pronto fue recibido no como un muchacho extraviado entre bichos, sino como una promesa importante. Pero él sabía que sus intuiciones no bastaban. Necesitaba especialistas, hombres capaces de revisar sus hallazgos y decirle con precisión qué tenía entre manos. Y ahí comenzaron dos procesos paralelos, uno externo y visible, otro interno y secreto. El proceso externo consistía en la clasificación. Expertos en aves, anatomía y fósiles estudiaron sus colecciones, y los resultados fueron para él una cadena de sacudidas. Los pájaros de las Galápagos, que había considerado grupos diversos, resultaron ser, en varios casos, variantes emparentadas de un mismo conjunto. Los restos gigantes de Sudamérica fueron reconocidos como parientes extinguidos de criaturas actuales. Todo aquello reforzaba la misma idea. Continuidad, parentesco, sucesión de formas en un mismo territorio. Los especialistas ponían nombre a los ejemplares, pero él, en silencio, empezaba a escuchar detrás de esos nombres una música mucho más perturbadora. Ya no veía solo especies, veía historia. El proceso interno era todavía más hondo. En sus cuadernos privados comenzó a anotar ideas que no se atrevía a lanzar al mundo. No eran apuntes inocentes, eran fragmentos de una revolución. Allí empezó a esbozar el gran árbol ramificado de la vida, no una escalera con el hombre en la cima, sino una estructura donde todas las criaturas estaban conectadas por ramas comunes. Un arbusto inmenso de parentescos, separaciones, muertes y persistencias. Esa imagen era devastadora. Destruía la vieja cadena jerárquica donde todo ascendía ordenadamente hasta culminar en el ser humano. En el nuevo dibujo no había arriba sagrado ni abajo despreciable. Había divergencias, linajes, extinciones, ramas secas, brotes nuevos, y en alguna punta, sí, estaba el hombre, pero no como el centro, solo como una ramita más. Aquello era demasiado fuerte para ser dicho en voz alta. Sabía lo que implicaba, no solo para los obispos o para la sociedad, sino para su propia reputación. Podían llamarlo materialista, impío, destructor de la moral. Podían reducir toda su obra a una blasfemia elegante. El miedo no era menor. En sus notas más íntimas, la situación tenía el peso moral de una confesión peligrosa, como si estuviera escondiendo un crimen intelectual. Pero todavía faltaba algo esencial. Tenía el árbol.
Tenía la sospecha del parentesco. Tenía el cambio. No tenía el motor. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Qué fuerza empuja a unas formas a persistir y a otras a desaparecer? ¿Por qué una diferencia pequeña se vuelve decisiva a lo largo del tiempo? La respuesta no llegó de la zoología ni de la geología, sino de una lectura que, a simple vista, parecía ajena a la historia natural. Un ensayo sobre población humana, un texto frío, duro, casi sombrío, que reflexionaba sobre el crecimiento de las personas y la escasez de recursos. El razonamiento era implacable. Los seres vivos producen más descendencia de la que puede sobrevivir. Siempre nacen más de los que encontrarán alimento, espacio y seguridad. La consecuencia de eso no es la armonía, sino la lucha. En el momento en que leyó esa idea, todo encajó con una violencia silenciosa. Lo que había visto en selvas, pampas, costas e islas adquirió sentido unificado. En la naturaleza se derrama vida en exceso, semillas sin fin, huevos innumerables, crías que jamás llegarán a la madurez. El mundo no puede recibirlas a todas. Entonces se libra una competencia sin tregua, no siempre con dientes visibles. A veces es el frío, a veces la sed, a veces el hambre, a veces una pequeña ventaja al escapar, al encontrar alimento, al soportar un clima. Si dentro de una población existen variaciones diminutas, y si algunas de esas variaciones ayudan a sobrevivir y dejar descendencia, entonces esos rasgos se conservan. Y si el proceso continúa durante largos periodos, la especie entera puede cambiar. Ahí estaba el mecanismo. La naturaleza selecciona, no con voluntad, no con ternura, no con finalidad moral. Selecciona porque muchos quedan fuera y unos pocos continúan. Esa idea era a la vez simple y terrible. Quitaba a la vida el consuelo de un diseño benevolente y la colocaba dentro de una maquinaria inmensa donde el éxito y la desaparición obedecían a condiciones materiales. El motor de la transformación era la presión misma de existir, y sin embargo, aunque ya había tocado el núcleo de su teoría, no salió corriendo a publicarla, hizo lo contrario, se retiró. Se instaló con su esposa en una casa de campo, lejos del ruido de Londres. Allí, entre jardín, senderos y estudio, construyó su fortaleza y su escondite, no solo por comodidad, también por necesidad. Su salud empezó a quebrarse con más insistencia. Náuseas, palpitaciones, agotamiento, vértigos. Su cuerpo parecía responder al peso del trabajo y del secreto con una enfermedad persistente. Cada jornada debía medirse con cuidado. Cada hora útil era un tesoro. La casa se convirtió en un laboratorio silencioso. Plantas, correspondencia, experimentos caseros, animales domésticos, observación constante. Y una teoría inmensa guardada todavía en la penumbra. Pero no estaba solo. En esa casa también vivía el conflicto más íntimo de su vida. Su esposa era una mujer inteligente, sensible y profundamente creyente. Él la amaba con sinceridad absoluta, y sabía que lo que estaba pensando podía romperle el corazón. No se trataba solo de publicar una tesis científica, se trataba de poner en riesgo el consuelo espiritual de la persona más cercana a él. La tensión entre verdad y amor quedó instalada en el centro de su hogar. Por eso tardó. No solo por prudencia científica, no solo por miedo al escándalo, también por ternura, también por culpa. También por no querer ser el hombre que apagara una fe ajena con la fría luz de sus pruebas. Y mientras acumulaba datos, cartas, ejemplos y comparaciones, el tiempo seguía pasando. Los hijos crecían. Las enfermedades avanzaban, la teoría maduraba en silencio, y el mundo todavía ignoraba que, detrás de las ventanas tranquilas de esa casa de campo, se estaba preparando una de las detonaciones intelectuales más hondas de la historia. Ahora entramos en la parte más íntima y más dolorosa de esta historia, porque las grandes ideas no nacen solo de viajes y libros, también nacen del amor, del miedo, de la pérdida y de ese silencio espeso en el que un ser humano intenta seguir pensando cuando el corazón ya no quiere obedecer. En la casa de campo donde se refugió, la vida parecía, desde fuera, casi serena. Un hogar inglés, jardín, senderos, hijos, rutinas medidas,
una esposa atenta, correspondencia con sabios de varios lugares. Pero dentro de aquella aparente calma latía una tensión constante. Él trabajaba en una teoría capaz de resquebrajar el relato sagrado de la creación. Ella, la mujer que más amaba, seguía aferrada a una fe sincera y profunda. Su matrimonio no fue una unión fría. Todo lo contrario. Hubo ternura real, compañía, confianza, inteligencia compartida. Ella leía sus textos, lo cuidaba en sus crisis, soportaba sus recaídas, ordenaba a su alrededor una vida donde él pudiera resistir. Y sin embargo, entre los dos se abría una fisura imposible de ignorar. La mujer temía que las dudas religiosas de su esposo lo apartaran para siempre de la promesa de reencontrarse en la eternidad. Él, que la adoraba, no podía apartar de su mente esa angustia. No quería ser solo un científico honesto. Quería también no herir a quien más amaba. Esa lucha interior ayuda a entender por qué el manuscrito avanzó con tanta lentitud. No fue simple cobardía, ni simple método. Fue un combate entre la lealtad a los hechos y la piedad hacia el mundo espiritual del hogar. Pero luego llegó una tragedia que lo cambió de manera irreversible. Su hija más querida enfermó gravemente. Era una niña luminosa, viva, entrañable. En ella veía una dulzura que lo conmovía de un modo particular. La llevó a recibir tratamiento con la esperanza desesperada de salvarla. Probó lo que se podía probar en aquel tiempo. Esperó, vigiló, sufrió junto a la cama, y aún así la muerte avanzó. Cuando la niña murió, algo se quebró en él con una fuerza imposible de reparar del todo. No fue solo el dolor de un padre. Fue también el derrumbe final de una confianza religiosa que ya venía debilitándose. La muerte de una criatura inocente, el sufrimiento absurdo, la impotencia total ante una enfermedad cruel. Todo eso le volvió insoportable la idea de un plan bondadoso gobernando el universo. A partir de entonces, la distancia con la fe se hizo casi definitiva, no en forma de grito ni de desafío teatral, más bien como una retirada silenciosa. Dejó de acompañar la vida religiosa del modo en que antes lo hacía. Los domingos ya no significaron lo mismo. Mientras su familia entraba al templo, él tomaba otro camino. Es importante entenderlo. No se volvió un destructor eufórico de creencias, se volvió un hombre herido. Y esa herida lo llevó a buscar refugio solo en la honestidad de la observación, en la materia, en los hechos, en aquello que no promete consuelo, pero tampoco engaña. Después de eso, cabría imaginar que se lanzaría por fin a publicar su teoría. Pero hizo algo que, a primera vista, parece desconcertante. Se entregó durante años a estudiar unos pequeños crustáceos marinos adheridos a rocas y maderas. Balanos, percebes, criaturas modestas, poco elegantes, casi ridículas para quien espera de un revolucionario grandes gestos. Sin embargo, esa obsesión tenía lógica. Antes de desafiar el origen de todas las especies, quería demostrar que conocía a fondo lo que significaba una especie. Quería bajar a lo minúsculo, entrar en la anatomía precisa, mostrar a la comunidad científica que no era un soñador perdido en especulaciones grandiosas, sino un naturalista riguroso, capaz de distinguir detalles invisibles para casi cualquiera. Durante años convirtió su estudio en una especie de santuario de esos animales. Recibía ejemplares de todas partes. Los examinaba con paciencia enfermiza. Analizaba sus formas, sus variaciones, sus partes reproductoras, sus semejanzas y diferencias. El trabajo fue tan absorbente que llegó a dominar ese pequeño mundo con una autoridad total. Y lo que encontró allí reforzó su teoría. No existían límites tan nítidos como muchos imaginaban. Había gradaciones, transiciones, variaciones internas. La vida no estaba compartimentada con la rigidez de los catálogos humanos. Incluso en esas criaturas humildes se dejaba ver la fluidez del cambio. Esos años, además, le dieron legitimidad. Cuando hablara al fin de especies, nadie podría acusarlo con facilidad de ignorancia. Había descendido al detalle más minucioso, había ganado, en cierto modo, el derecho de levantar después la vista hacia el panorama completo. Pero mientras él todavía demoraba la gran publicación, el destino preparaba una emboscada.
Desde una isla lejana del sudeste asiático llegó una carta. El remitente era otro naturalista, más joven, sin fortuna, sin la red social del caballero inglés, pero brillante y audaz. Vivía de recolectar ejemplares y venderlos. Había observado la naturaleza en condiciones durísimas, y en medio de esas experiencias alcanzó una idea estremecedora, la misma que el hombre de la casa de campo llevaba décadas elaborando. Cuando abrió aquella carta y leyó el ensayo, sintió pánico. No era una coincidencia superficial. Allí estaba la lucha por la existencia. Allí estaba el cambio de las variedades. Allí estaba, en una forma más breve y menos desarrollada, el mismo núcleo intelectual de su vida. La posibilidad de perder la prioridad sobre la gran idea lo golpeó con brutalidad. Tras tantos años de postergación, alguien había llegado por otro camino al mismo descubrimiento. La desesperación fue inmediata. Se sintió al borde del desastre. Todo el peso de la demora caía sobre él. Había esperado demasiado, había callado demasiado, y ahora la historia podía recordar a otro como el primero en decir aquello que él había pensado durante tanto tiempo. Para colmo, el momento era insoportable en el plano personal. Otra enfermedad golpeaba a la familia. Otro duelo se acercaba. La casa estaba atravesada por la pena mientras él enfrentaba la amenaza intelectual más grande de su vida. Fue entonces cuando dos amigos leales intervinieron. Entendieron la magnitud de la situación y buscaron una salida que protegiera el honor de todos. No era posible ocultar el trabajo del naturalista lejano. Tampoco era justo borrar los años de elaboración del hombre enfermo en su retiro. La solución fue presentar ambos textos juntos ante una sociedad científica de Londres. La escena tiene algo casi cruel en su ironía. Dos ideas destinadas a cambiar la historia fueron expuestas sin gran estruendo en una reunión más bien gris. Ni uno ni otro autor estaban presentes. Uno seguía en tierras lejanas, ignorando que su nombre era pronunciado en la metrópoli. El otro estaba consumido por el dolor familiar. La lectura pasó sin el temblor que hoy imaginaríamos. No hubo relámpagos ni clamor inmediato. Casi nadie comprendió en ese instante lo que acababa de oír. Pero para el hombre de la casa de campo, esa presentación funcionó como un ultimátum. El tiempo del secreto había terminado. Si no escribía ya, sería arrastrado por su propia lentitud. Tuvo que hacer lo que más había evitado: condensar años de trabajo en un libro dirigido al mundo. Se lanzó entonces a una carrera feroz contra su cuerpo y contra el tiempo. Escribió con urgencia. Revisó. Recortó. Ordenó ejemplos. Buscó la estructura adecuada para exponer algo tan inmenso sin hundirlo en tecnicismos asfixiantes. No pretendía aún publicar la obra gigantesca que había imaginado, sino un resumen sólido. Pero ese resumen terminaría convirtiéndose en uno de los libros más influyentes jamás impresos. Su título era largo, propio del siglo, pero el corazón estaba en una expresión que aún hoy arde. El origen de las especies. Cuando el libro apareció, se agotó de inmediato. Y no porque todos lo entendieran en profundidad, sino porque todos presentían que dentro de esas páginas había una herejía o una verdad. Quizá ambas cosas al mismo tiempo. La obra no insultaba a la religión de forma directa. No necesitaba hacerlo. Su poder era mayor. Mostraba que la complejidad de la vida podía explicarse por procesos naturales, sin recurrir a actos especiales de creación. El autor tuvo la inteligencia de no empezar por lo más explosivo. No dijo de entrada: el hombre es un animal más. No. Comenzó con algo conocido, con la crianza doméstica, con palomas, perros, ganado, plantas cultivadas. Mostró cómo el ser humano selecciona rasgos y cambia a sus animales y cultivos con paciencia. Luego dejó caer la idea decisiva. La naturaleza hace algo parecido, pero sin criador consciente. El clima, la escasez, los depredadores, la competencia, la reproducción. Todo eso ejerce presión y selecciona. La arquitectura de la teoría descansaba sobre tres apoyos esenciales. Primero, la variación. Dentro de cualquier grupo de seres vivos, ningún individuo es idéntico a otro. Siempre hay diferencias, por pequeñas que sean. Segundo, la herencia. Parte de esas diferencias pasa a la descendencia. Tercero,
La selección natural. En un mundo donde nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, algunas variantes resultan más útiles que otras. Quienes las poseen dejan más descendencia, y así, sin plan previo, el conjunto cambia con el tiempo. La belleza terrible del sistema estaba en que no necesitaba una mano visible. Bastaba la suma de pequeñas diferencias y una presión constante. Pero incluso mientras publicaba esa gran síntesis, el autor sabía que su edificio tenía una grieta. Ignoraba cómo funcionaba exactamente la herencia. Veía que los rasgos pasaban de padres a hijos. Sí, pero no conocía el mecanismo profundo. Esa ignorancia sería usada más tarde por sus críticos, y lo perseguiría como una incomodidad amarga. Aún así, el libro estaba fuera, y con él, el viejo mundo comenzó a temblar de una manera que ya nadie podría detener. Cuando aquel libro salió al mundo, no cayó como una hoja. Cayó como una piedra en un lago quieto, y el lago era la sociedad victoriana entera. Las ondas llegaron a todas partes: universidades, púlpitos, periódicos, mesas familiares, clubes, salones. La discusión dejó de ser solo científica. Se volvió moral, cultural, casi íntima, porque atacaba el orgullo humano en su punto más sensible. Hasta entonces, muchas personas podían tolerar que la Tierra fuera más vieja de lo que decía la tradición. Podían admitir que las montañas se formaban lentamente, que el mar subía y bajaba, que el planeta tenía cicatrices antiguas. Pero aceptar que la vida misma, y sobre todo el ser humano, no era una creación fija y separada, era otra cosa. Era tocar el nervio. Era quitarle al hombre el lugar de excepción. Las reacciones fueron inmediatas y brutales. Los defensores del orden religioso interpretaron la teoría como una amenaza a la dignidad humana. Si el hombre era un pariente de otros animales, ¿qué ocurría con el alma? ¿Qué ocurría con el relato del origen? ¿Qué ocurría con la autoridad del texto sagrado? Muchos no leyeron el libro con calma. Lo olieron como se huele una herejía. Y respondieron con burla, con indignación, con advertencias apocalípticas. La prensa popular encontró un banquete: caricaturas, chistes, dibujos de monos con rasgos humanos, figuras ridiculizadas. Era una manera de defenderse, reírse de lo que incomodaba. Para mucha gente, la idea no era solo extraña, era humillante. El orgullo reaccionaba como un animal herido. Sin embargo, dentro del mundo científico comenzó a formarse un bando dispuesto a pelear. Y allí apareció el personaje que el autor necesitaba más que nunca: un defensor feroz, brillante, directo, con gusto por el combate intelectual. Un hombre que no temía enfrentarse a obispos ni a figuras prestigiosas. Ese aliado se convirtió en el vocero más temido de la nueva visión. La relación entre ambos era casi perfecta en su complementariedad. El autor era reservado, enfermo, reacio al conflicto público. El defensor era combativo, mordaz, capaz de convertir un debate en un duelo. Y llegó el día del gran enfrentamiento simbólico. En Oxford, una reunión reunió a científicos, clérigos, estudiantes y público elegante. La sala estaba llena, sofocante, cargada de expectativa. Allí, un obispo famoso por su oratoria atacó la teoría con ironía, apoyado por voces conservadoras del mundo académico. Durante su intervención desplegó habilidad retórica y luego lanzó una pregunta que buscaba humillar. Preguntó al defensor si su parentesco con el mono venía por parte de su abuelo o de su abuela. La frase pretendía ser una estocada final, una risa fácil, un aplauso cómodo, pero el defensor respondió con calma fría y precisión moral. Dijo que no sentiría vergüenza por tener un mono entre sus antepasados, pero sí la sentiría por estar emparentado con un hombre que, dotado de talento y posición, usaba esos dones para ridiculizar una discusión seria y ocultar la verdad bajo prejuicios. La sala estalló. Hubo gritos, aplausos, indignación. Para muchos, aquel instante se volvió el símbolo del choque entre evidencia y autoridad religiosa. No fue una victoria definitiva en términos técnicos. Nadie salió de allí con todos los argumentos resueltos, pero fue una victoria cultural. El debate mostró que la ciencia ya no pediría permiso para pensar,
que podía sostenerse frente a la jerarquía eclesiástica sin bajar la cabeza. Mientras tanto, el autor de la teoría permanecía lejos, en su casa de campo, enfermo, siguiendo los acontecimientos por cartas. Esa distancia alimentó el mito, el sabio silencioso y el guerrero público. Pero el sabio no estaba inmóvil. Seguía escribiendo. Seguía recopilando, seguía reforzando su obra para resistir ataques. Con el tiempo, el terreno comenzó a cambiar. La geología y la paleontología, que antes describían fósiles como piezas sueltas, empezaron a verlos como capítulos de una historia conectada. Si la evolución era cierta, entonces el registro fósil no era una colección de caprichos. Era una genealogía incompleta, llena de huecos, sí, pero con sentido. Y de hecho, comenzaron a aparecer hallazgos que encajaban con la predicción, formas intermedias, criaturas con rasgos mezclados, restos que mostraban transiciones. Cada descubrimiento no era solo una curiosidad, era una confirmación de que la vida había cambiado. Sin embargo, había una decisión que el autor todavía evitaba. En el libro principal había dejado una frase breve, casi prudente, insinuando que su teoría también iluminaría el origen del ser humano. Lo dijo sin desarrollarlo, como quien deja una puerta entreabierta y se retira antes de que lo acusen de haber entrado en la habitación prohibida. Esa habitación era la más peligrosa, porque una cosa era decir que las palomas y las tortugas cambian. Otra era decir que el hombre también. Pasaron años. La teoría se extendió, se discutió, se atacó y se defendió. La figura del autor se volvió una presencia inevitable. Y entonces, en una obra posterior, decidió hacer lo que tanto había demorado: hablar del ser humano de manera directa. Allí afirmó lo que muchos temían: que compartimos un ancestro común con los grandes simios, que nuestras capacidades mentales no eran un salto mágico, sino una diferencia de grado, que la moral, la empatía, la inteligencia, el lenguaje podían entenderse como prolongaciones complejas de capacidades presentes en otros animales sociales. Fue un golpe duro para la sensibilidad victoriana, pero la obra traía además otra idea importante, nacida de una observación simple. La naturaleza no solo selecciona para sobrevivir, también selecciona para reproducirse. Hay rasgos que no ayudan a escapar de un depredador, pero sí ayudan a atraer pareja. Esa presión, la elección de pareja, podía explicar colores, cantos, adornos y conductas que parecían inútiles para la supervivencia. Así, la belleza dejó de ser un regalo gratuito. Se volvió consecuencia de una lucha distinta, la lucha por dejar descendencia. El autor se adentró también en un territorio delicado: las expresiones humanas. La risa, el llanto, la vergüenza, el miedo. Observó que muchos gestos son universales, que aparecen en culturas distintas y que tienen raíces biológicas antiguas. Con ello volvió a cerrar el círculo. Incluso lo que creemos más humano está conectado con nuestra historia animal. Mientras tanto, su vida cotidiana seguía marcada por el dolor físico. Su enfermedad crónica no desapareció. Y aún así, siguió trabajando con obsesión sorprendente. Se convirtió en un experimentador doméstico. Estudió plantas con un rigor feroz, desde orquídeas hasta plantas carnívoras. Analizó el movimiento vegetal con paciencia. Hizo predicciones que décadas después serían confirmadas. Demostró que incluso lo que parece quieto, en realidad se mueve. En su vejez publicó un libro aparentemente humilde sobre lombrices y suelo. Muchos lo subestimaron, pero era en realidad un mensaje final. Los cambios gigantescos no siempre vienen de grandes cataclismos, vienen de procesos pequeños repetidos durante mucho tiempo. Las lombrices, trabajando sin gloria, pueden transformar el suelo de un país entero. Ese era el corazón de su visión. La suma de lo pequeño puede cambiarlo todo. Y entonces el tiempo, que había sido el gran aliado de su teoría, empezó a ser también su límite. Su cuerpo ya no resistía como antes. Los ataques al corazón se volvieron más frecuentes. La fatiga se instaló con mayor peso. Su barba blanca y su mirada cansada se convirtieron en imagen pública, aunque él, en su interior, seguía siendo el mismo observador que un día había temblado en una hamaca sobre el mar.
Cuando murió, su familia quiso un entierro sencillo, local, sin pompa. Pero el país decidió otra cosa. La nación lo reclamó, incluso la institución que había sido sacudida por sus ideas aceptó darle un lugar de honor. Fue enterrado en la abadía de Westminster, cerca de otro gran nombre de la ciencia británica. Como si el imperio necesitara decir, con ese gesto, que la razón y la tradición podían compartir techo, aunque se hubieran herido mutuamente. Esa escena final estaba cargada de paradoja. Un hombre que había desplazado al ser humano del centro del universo simbólico, recibiendo uno de los honores más centrales del país. Pero la historia no terminó en su tumba. Tras su muerte vino un periodo de duda. Muchos aceptaban la evolución, pero discutían el mecanismo. La selección natural parecía insuficiente para algunos, sobre todo por la gran pregunta sin resolver: ¿cómo se heredan exactamente los rasgos? La herencia era un misterio aún oscuro. Esa grieta permitió alternativas, desvíos, teorías equivocadas. Solo décadas después, el conocimiento sobre la herencia se uniría con la selección natural, y la visión del autor recuperaría toda su fuerza, ahora apoyada en fundamentos genéticos. Y así, su idea, nacida entre mareos, fósiles y caparazones, volvió a levantarse más sólida que nunca. Hay algo que toda gran idea corre el riesgo de sufrir cuando sale al mundo: dejar de pertenecer a quien la pensó. A partir de ese momento, otros la tocan, la doblan, la simplifican, la usan como martillo o como máscara, y eso fue lo que ocurrió también con la teoría que había nacido entre costas remotas, cuadernos secretos y años de paciencia. Después de la muerte del naturalista, la evolución siguió su camino, pero no lo hizo de forma limpia. Durante un tiempo, incluso dentro de la biología, hubo vacilación. Muchos aceptaban que las especies cambian. Sin embargo, dudaban de que la selección natural fuera la fuerza principal. El problema persistente era la herencia. Sin entender bien cómo pasan los rasgos de una generación a otra, la teoría parecía incompleta, vulnerable, como un edificio magnífico con una cámara vacía en su centro. Y mientras la ciencia discutía eso, fuera de la ciencia ocurría algo todavía más grave. Algunos pensadores comenzaron a arrancar frases y conceptos de su contexto biológico para aplicarlos a la sociedad humana de la forma más brutal y simplista posible. Hablaron de lucha por la existencia entre pueblos, clases, naciones. Tomaron la idea de supervivencia del más apto y la convirtieron en una consigna política y social. De pronto, la pobreza pasó a ser presentada como prueba de inferioridad, la riqueza como señal de superioridad natural. La ayuda a los débiles fue descrita por algunos como un error contra la naturaleza. Esa deformación no era la teoría del naturalista. Era una caricatura cruel. El hombre que había sentido horror ante la esclavitud, que había defendido la unidad profunda de la especie humana, que había visto en todos los pueblos la misma base emocional y biológica, fue usado de manera indirecta para sostener jerarquías feroces. Imperios y doctrinas encontraron en esa lectura torcida una excusa elegante. Si la historia era lucha, decían, entonces dominar al más débil era solo obedecer una ley natural. Así, la violencia del colonialismo se vistió con ropaje de ciencia. Más tarde, otro paso oscuro llevó todavía más lejos esa lógica. Surgió la idea de que la humanidad podía dirigir su propia mejora biológica, escogiendo quién debía reproducirse y quién no. Nació así la eugenesia, promovida por personas que se creían racionales, modernas y humanitarias, pero que en realidad estaban abriendo una puerta siniestra. Bajo la bandera de perfeccionar la especie, justificaron esterilizaciones forzadas, discriminación y políticas monstruosas. Aquí la historia se vuelve un espejo incómodo. La ciencia no vive en el vacío. Una teoría puede ser correcta en su campo y, sin embargo, ser usada de forma criminal cuando se la arranca de ese campo y se la mezcla con ideología, miedo y ambición. Es importante decirlo con claridad. La evolución no ordena moralmente cómo debe organizarse una sociedad. No convierte la compasión en error ni la desigualdad en virtud. La naturaleza describe procesos, no redacta códigos éticos. Confundir una cosa con la otra fue uno de los grandes pecados intelectuales de la modernidad.
Mientras esas sombras crecían, en los laboratorios y en los campos, la biología seguía avanzando hacia una reconciliación tardía. Las leyes de la herencia, descubiertas por un monje observando plantas, habían quedado casi ignoradas durante años. Pero cuando fueron redescubiertas, el rompecabezas empezó a cerrarse. Los rasgos no se diluían simplemente como tinta en agua. Se transmitían mediante unidades discretas. Eso cambiaba todo. Lo que el naturalista había intuido sin poder demostrar del todo, encontró por fin su sostén profundo. La variación heredable ya no era una vaga sospecha. Se volvía medible, y cuando esa herencia se unió matemáticamente a la selección natural, nació una síntesis nueva y poderosa. La evolución dejó de parecer una intuición grandiosa pero incompleta. Se convirtió en una estructura firme, capaz de explicar cambios en poblaciones, adaptaciones, linajes y diversidad biológica con una precisión que el viejo autor nunca llegó a ver. Fue una segunda vida para su pensamiento. De pronto, genes, mutaciones, poblaciones y selección formaban un solo idioma. La biología moderna comenzó a mirar el mundo a través de esa lente. Ya no solo se trataba de fósiles y caparazones, se trataba de frecuencias hereditarias, de cambios acumulados, de adaptación en tiempo profundo. La intuición del siglo anterior entraba por fin en una edad de madurez científica. Y luego llegó el tiempo que habría parecido magia al naturalista de barba blanca. La biología molecular abrió el cuerpo de la herencia. El secreto íntimo de la vida dejó de ser una conjetura para convertirse en código. Allí donde él había sospechado parentescos comparando huesos, alas, picos y embriones, la ciencia comenzó a leer directamente la escritura interna de los seres vivos. Ya no hacía falta solo mirar la forma. Se podía leer la continuidad en las secuencias del material hereditario. Eso confirmó de manera deslumbrante la unidad de la vida. El parentesco ya no era solo morfológico. Era literal en la estructura más profunda. Los seres humanos resultaron estar unidos de manera abrumadora con los grandes simios, pero también con mamíferos lejanos, con aves, con peces, con insectos, con plantas. El viejo árbol dibujado en un cuaderno dejó de ser solo metáfora. Se volvió una red respaldada por datos. Lo que antes era una hipótesis construida con paciencia y valentía, ahora podía leerse casi como una genealogía escrita en la carne. A la vez, la medicina moderna empezó a mostrar que la evolución no es un acontecimiento remoto. No es solo el pasado, ocurre ahora. Las bacterias se adaptan a los remedios. Los virus cambian. Las plagas desarrollan resistencia. Cada tratamiento mal utilizado, cada presión ambiental, cada cambio en el entorno crea escenarios donde la selección vuelve a actuar. Es decir, el mundo contemporáneo vive rodeado de evolución en tiempo real, aunque muchos no lo adviertan. También la agricultura, la conservación de especies y el estudio del comportamiento se apoyan hoy en esa visión. Desde cómo se preserva la diversidad genética de una población amenazada hasta cómo se entiende la aparición de nuevas resistencias o nuevas enfermedades, la lógica central sigue siendo la misma. Variación, herencia, selección, tiempo. Y sin embargo, cuanto más poder obtiene la humanidad sobre la materia viva, más delicado se vuelve el legado de aquella teoría. Hoy no solo observamos la evolución, también manipulamos el código biológico. Podemos editar genes, alterar rasgos, rediseñar organismos. Eso nos sitúa frente a una pregunta que el viejo naturalista apenas habría imaginado. Si conocemos las reglas del cambio, ¿qué derecho tenemos a intervenir en ellas? ¿Con qué límites? ¿Con qué prudencia? ¿Con qué ética? La historia vuelve aquí a su lección amarga. Comprender la vida no nos vuelve sabios automáticamente, puede volvernos soberbios. Y la soberbia, cuando se mezcla con ciencia, es tan peligrosa como la ignorancia mezclada con dogma. Por eso el legado de aquel hombre no consiste solo en haber explicado una parte inmensa de la naturaleza. Consiste también en recordarnos nuestra posición real. No somos dueños absolutos. No somos centro sagrado. No estamos fuera del tejido. Somos una rama más, tardía y brillante, pero rama al fin. Llevamos en nosotros la memoria de criaturas antiguas. Estamos hechos de continuidad, no de excepción.
Quizá esa es la verdad más difícil de aceptar y también la más liberadora. No descendimos de un pedestal. Descubrimos que nunca estuvimos sobre él, y así, cuando miramos atrás, desde la abadía donde descansa su cuerpo hasta los laboratorios donde hoy se lee el código de la vida, la figura de aquel naturalista sigue envuelta en una mezcla de grandeza y melancolía. No porque lo explicara todo, no lo hizo. Dejó huecos, cometió errores, dudó, sufrió, demoró, se equivocó en detalles decisivos, pero tuvo el valor raro de mirar los hechos cuando los hechos destruían las comodidades del mundo en que había nacido. Eso es lo que lo vuelve inmenso. No fue solo un hombre que encontró respuestas, fue un hombre que aceptó una respuesta aunque le doliera. Y ahora llegamos al tramo final de esta travesía. No al final de la vida, porque la vida no tiene un cierre limpio, sino al borde de una comprensión más honda. Esa comprensión que aparece cuando miramos hacia atrás y descubrimos que la historia de un solo hombre puede alterar para siempre la manera en que una especie entera se contempla en el espejo. Imagina por un instante el arco completo. Un niño que prefería piedras, huevos y escarabajos a las lecciones solemnes. Un hijo que decepcionó a un padre severo. Un estudiante incapaz de soportar la brutalidad de la cirugía. Un joven que parecía más hecho para vagar por el campo que para cumplir con un destino respetable. Y sin embargo, fue precisamente esa mezcla de curiosidad casi infantil, mirada obsesiva y resistencia silenciosa la que permitió algo extraordinario. No tuvo el temperamento del conquistador, no fue un tribuno del pueblo, no se alzó sobre mesas para anunciar una nueva era. Pasó gran parte de su vida enfermo, dudando, corrigiendo, temiendo herir a su esposa, temiendo escandalizar al mundo, temiendo incluso no estar a la altura de la verdad que había empezado a ver. Eso vuelve su historia más poderosa, porque no fue la historia de un profeta seguro de sí mismo. Fue la historia de un hombre que avanzó hacia una conclusión insoportable mientras una parte de él habría preferido no tener razón. Cuando era joven, el mundo todavía se imaginaba como un orden fijo. Las especies ocupaban vitrinas sagradas. La Tierra parecía joven en comparación con su abismo real. El ser humano conservaba una corona invisible. Luego llegaron los viajes, la selva desbordada, la esclavitud contemplada con horror, los fósiles gigantes de Sudamérica, las costas levantadas por terremotos, las conchas en lo alto de las montañas, las tortugas insulares, las aves divergentes, los pueblos del fin del mundo, la fauna imposible de Australia. Todo conspiró contra el viejo relato. Cada paisaje arrancó una tabla del andamio antiguo. Cada hueso desenterrado retiró una piedra del altar. Cada isla dijo en voz baja lo mismo. La vida cambia, pero incluso entonces faltaba el mecanismo. Y fue una reflexión amarga sobre el exceso de nacimientos y la escasez de recursos la que terminó de mostrarle el motor. La lucha por existir, el filtro constante, la permanencia de ciertas variantes, la desaparición de otras. No había un escultor visible. El cincel era el mundo mismo. La belleza de la teoría está en su crueldad serena. No hay odio en la selección natural. No hay justicia. No hay misericordia. Solo consecuencia. Y sin embargo, de esa maquinaria ciega surgieron alas, flores, ojos, cantos, bosques, manos humanas, memoria, ternura, duelo, pensamiento, arte. Ese es quizá el aspecto más vertiginoso de todo. La grandeza no exige un plan previo. La complejidad puede brotar del tiempo, de la prueba y del descarte. Eso fue lo que resultó insoportable para su siglo. Y, en cierta forma, sigue siéndolo para el nuestro. Porque aún hoy nos cuesta aceptar que somos continuidad, que nuestra historia no empezó aparte, que compartimos linaje con criaturas que durante demasiado tiempo miramos con desprecio o con condescendencia. Nos incomoda descubrir que la distancia entre el ser humano y el resto de la vida no es una muralla absoluta, sino una acumulación de cambios, una larga serie de bifurcaciones. El viejo orden prometía consuelo. La nueva visión ofrecía verdad. Y la verdad, cuando llega sin adornos, rara vez es cómoda.
Pero no hay que confundir esta visión con una reducción miserable del ser humano. Decir que somos animales no nos rebaja, nos sitúa, nos devuelve a la trama real, nos obliga a reconocer que la inteligencia, el amor, la compasión, la crueldad, el miedo y la esperanza tienen raíces profundas, que no flotamos sobre la naturaleza. Somos una expresión de ella. Tal vez por eso, la historia personal de aquel naturalista importa tanto como su teoría. Porque su vida entera fue una demostración de humildad ante los hechos. No se lanzó al mundo con una verdad lista. Esperó, dudó, se equivocó, trabajó hasta el agotamiento, descendió al detalle más mínimo, se escondió cuando otros habrían buscado gloria, y aún así, o quizá por eso, terminó cambiando la arquitectura mental de la civilización. Hay algo casi poético en su entierro entre héroes nacionales y figuras de la ciencia. El hombre que mostró que no somos especiales en un sentido sobrenatural recibió un honor excepcional. El país que había temblado ante sus ideas lo colocó en piedra sagrada. Es como si incluso quienes no podían aceptar por completo su visión hubieran comprendido que ya era imposible borrar lo que había revelado. Desde entonces, cada vez que un biólogo estudia la resistencia de una bacteria, cada vez que un genetista compara secuencias, cada vez que un conservacionista intenta salvar una población aislada, cada vez que un paleontólogo ordena huesos antiguos, el eco de aquella revolución sigue sonando. No hace falta nombrarlo siempre. Su pensamiento está en el aire mismo de la biología. Pero el eco más inquietante no es científico, es humano. Porque, después de todo, esta historia no trata solo sobre tortugas, fósiles o pinzones. Trata sobre nosotros, sobre lo que somos cuando arrancamos las cortinas del orgullo, sobre lo que queda cuando el espejo deja de mostrarnos como reyes separados y empieza a mostrarnos como parte de una genealogía inmensa, antigua, feroz y maravillosa. Somos hijos del cambio. Somos herederos de una cadena sin final visible. Llevamos en el cuerpo una memoria que no recordamos. Cada hueso, cada gesto, cada latido habla de un pasado más viejo que cualquier imperio. Y aquí, en la penumbra de esta historia, aparece la pregunta más profunda. Si no fuimos puestos aparte, si no somos el centro fijo, si somos una rama entre ramas, ¿qué hacemos con esa verdad? Podemos usarla para la soberbia técnica, para manipular la vida como si nada nos limitara. Ya sabemos a dónde conduce ese impulso cuando se mezcla con desprecio. O podemos usarla para algo más difícil, para la modestia, para entender que compartir origen también implica compartir fragilidad, que dañar el tejido de la vida es dañarnos, que la continuidad entre nosotros y el resto del mundo vivo debería volvernos menos crueles, no más. Quizá ese sea el susurro más hondo que dejó aquel anciano de barba blanca. No que la vida sea una máquina sin alma, sino que la vida es una red inmensa de parentesco y transformación, y que nuestra grandeza, si existe, no está en dominar esa red como tiranos, sino en comprenderla sin mentirnos. Por eso, después de conocer esta historia, cuesta volver a mirar un bosque, una ave o incluso un rostro humano del mismo modo. Detrás de cada forma viva hay una historia de supervivencia, pérdida, adaptación y azar acumulado. Detrás de cada ser hay un archivo de tiempo, y detrás de nosotros mismos, aunque nos cueste admitirlo, hay millones de años de pruebas silenciosas, de extinciones evitadas por poco, de caminos que se abrieron y de otros que se cerraron para siempre. La teoría de aquel hombre no solo cambió la ciencia, cambió la intimidad de nuestra especie consigo misma. Nos obligó a dejar de preguntarnos únicamente quién nos hizo, para empezar a preguntarnos en qué nos estamos convirtiendo. Yo soy susurros del pasado, y esta noche te he acompañado por selvas, llanuras, glaciares, volcanes, salones de debate, estudios silenciosos y cementerios solemnes para seguir el rastro de una idea que todavía respira entre nosotros. Quédate un poco más, porque algunas historias no terminan cuando concluyen los hechos, terminan cuando la mente acepta su eco, y el eco de esta historia es largo, profundo, casi subterráneo. Sigue vibrando mucho después de cerrar el libro, mucho después de apagar la lámpara, mucho después de que el nombre del hombre se convierta en monumento. Piensa en la escena final de su vida,
no en la del entierro solemne, sino en la íntima. Una casa en el campo, la luz cansada entrando por la ventana, el cuerpo debilitado por años de enfermedad, la respiración cada vez más frágil, una esposa cerca, papeles, cartas, recuerdos, senderos que ya no podrá recorrer como antes, y en torno a esa quietud doméstica, el peso inmenso de una obra que todavía no había mostrado todas sus consecuencias. Es extraño. Hay personas que dedican su existencia a alcanzar poder, dinero o fama, y cuando por fin lo logran, descubren que casi nada cambia de fondo. En cambio, aquel hombre pasó buena parte de su vida evitando el escándalo, evitando el ruido, evitando la exposición, y aún así terminó desencadenando una transformación mucho más duradera que la de tantos nombres altisonantes de su tiempo. Su fuerza no vino del estruendo, vino de la persistencia. Persistencia para observar cuando otros daban por evidente lo que no entendían. Persistencia para anotar detalles mínimos que más tarde se volverían decisivos. Persistencia para soportar dudas que habrían paralizado a cualquiera. Persistencia para seguir pensando cuando pensar implicaba quedarse cada vez más solo frente a su siglo. Esa soledad es importante. A menudo imaginamos la historia de la ciencia como una marcha triunfal de mentes claras hacia verdades limpias. La realidad es menos elegante. En muchos casos, conocer significa aislarse primero. Ver algo nuevo puede ser parecido a quedarse sin idioma durante un tiempo. El mundo sigue usando palabras viejas y uno ya no puede habitarlas del todo. Eso le ocurrió. Ya no podía regresar a la visión estática del universo, pero todavía no podía ofrecer al mundo una versión completamente aceptable de lo que estaban haciendo en su cabeza. Vivió años en ese umbral. Quizá por eso su teoría conserva una temperatura humana que otras grandes construcciones intelectuales no siempre tienen. No fue escrita desde una torre invulnerable. Fue escrita desde la fragilidad, desde un cuerpo enfermo, desde un hogar amado, desde un duelo nunca curado del todo, desde el miedo al ridículo, desde la necesidad de no traicionar la evidencia. La selección natural no surgió solo de la inteligencia, surgió también del carácter, de esa clase de honestidad rara que acepta una conclusión incluso cuando hiere convicciones propias y ajenas. A lo largo del tiempo, el mundo simplificó demasiado su figura. Lo convirtió unas veces en santo de la razón y otras en villano del espíritu. Ninguna de las dos caricaturas alcanza. No fue un destructor alegre de la fe ni un sacerdote laico de la materia. Fue algo más complejo. Un observador radicalmente leal a los hechos, aun cuando esos hechos lo empujaban lejos de los consuelos de su época. Esa complejidad se nota incluso en sus silencios. Cayó durante años no porque no viera, sino porque veía demasiado bien el tamaño del incendio que podía provocar. Sabía que no estaba tocando un detalle técnico. Estaba rozando el relato central con el que una civilización había aprendido a pensarse. En cierto sentido, no solo estaba hablando del origen de las especies, estaba alterando el origen de la inocencia humana. Antes de aquella revolución, la humanidad todavía podía decirse a sí misma que ocupaba un lugar privilegiado por diseño. Después, incluso para quienes conservaron su fe, esa idea ya no podía sostenerse de la misma forma. El hombre seguía pudiendo creer en sentido, en trascendencia, en divinidad, pero había perdido la posibilidad de ignorar su parentesco con el resto de la vida. Y eso cambió la textura espiritual del mundo moderno. No es poca cosa. Hay descubrimientos que suman conocimiento. Y hay descubrimientos que cambian la posición del observador. Este fue uno de los segundos. Desde entonces, mirarnos a nosotros mismos exige un grado mayor de humildad. Nuestro cuerpo ya no puede entenderse como un objeto caído del cielo, sino como una memoria viviente. La mano, el ojo, la espalda, la mandíbula, el impulso de proteger a una cría, la reacción del miedo, la expresión del dolor. Todo está atravesado por una historia antigua que no empezó con nosotros. Somos recientes y antiquísimos al mismo tiempo. Quizá por eso la teoría produce todavía vértigo. No solo nos dice que venimos de lejos, nos dice que estamos hechos de una continuidad que nunca pidió permiso a nuestro orgullo.
Nos dice que la belleza humana, tan celebrada por el arte y la religión, no está separada del barro biológico, sino nacida de él. Y lejos de rebajarla, eso la vuelve más extraña y más intensa. Piensa en ello. Una mirada enamorada, una mano que acaricia, una madre inclinándose sobre su hijo, una carcajada inesperada, el sobresalto ante un ruido en la oscuridad, la compasión, la furia, la vergüenza, la curiosidad, todo eso que solemos llamar humano con un tono de singularidad absoluta, lleva dentro capas más viejas, heredadas, transformadas, afinadas por incontables generaciones. No somos ajenos a la naturaleza cuando sentimos. Somos naturaleza volviéndose consciente de su propia historia. Esa idea, por sí sola, basta para cambiar una noche. Y sin embargo, la historia también nos advierte. La misma teoría que nos enseña humildad puede ser mal utilizada por manos soberbias. Ya ocurrió. Cuando se arrancan conceptos de su contexto y se los usa para bendecir la crueldad, la ciencia se convierte en herramienta de degradación. Por eso conviene recordar al hombre real detrás del mito. No al nombre endurecido en los manuales, sino al observador que sintió horror ante la esclavitud, que sufrió por sus hijos, que nunca fue un adorador de la violencia natural, aunque la reconociera como fuerza real. La evolución explica, no absuelve. La naturaleza selecciona, sí, pero nosotros no estamos condenados a convertir esa descripción en moral. Podemos aprender de la continuidad sin justificar la brutalidad. Podemos aceptar nuestro origen animal sin renunciar a la compasión. Podemos entender la lucha sin venerarla. Tal vez esa sea una de las tareas más difíciles que dejó abiertas. No solo comprender cómo surgimos, sino decidir qué clase de criaturas queremos ser una vez que sabemos de dónde venimos. Y aquí, en este punto, la figura del anciano enterrado entre héroes nacionales adquiere una fuerza especial. Porque incluso ahora, en una era de laboratorios, algoritmos y edición genética, seguimos haciéndonos preguntas que nacen de su sombra. ¿Qué es una especie? ¿Qué significa adaptarse? ¿Hasta dónde puede cambiar una población? ¿Cómo conservar la diversidad? ¿Qué precio tiene alterar la vida con nuestras propias manos? ¿Qué parte de nosotros es herencia y qué parte es invención cultural? ¿Dónde termina el instinto y dónde comienza la elección? No tenemos todas las respuestas. Él tampoco las tuvo, pero nos dejó el método más valioso. Mirar sin reverencia ciega y sin miedo infantil. Mirar una lombriz y entender el suelo. Mirar una isla y entender la divergencia. Mirar un fósil y entender el tiempo. Mirar un rostro humano y entender que también ahí hay historia natural. Eso es lo que vuelve inmenso su legado. Nos enseñó a leer el mundo no como un escenario decorado para nosotros, sino como una narración larguísima donde apenas ocupamos un capítulo reciente. Y quizá por eso, cuando esta historia termina, uno no siente cierre, sino apertura. Como si cada criatura viva se volviera de pronto más significativa. Como si cada rama, cada insecto, cada ave, cada semilla y cada hueso humano llevaran una inscripción invisible que dice: «Vengo de muy lejos». Hemos llegado casi al final. Y digo casi porque hay historias que, una vez escuchadas, siguen creciendo en silencio dentro de quien las recibe. Esta es una de ellas. No termina en una tumba, ni en una abadía, ni en la última página de un libro. Termina, si es que termina, cuando el mundo cotidiano vuelve a presentarse ante tus ojos y ya no puedes verlo con la inocencia de antes. Después de todo lo contado, quizá lo más extraordinario no sea que un hombre haya cambiado la biología. Lo más extraordinario es que obligara a una civilización entera a revisar el relato que usaba para soportarse a sí misma. Hasta entonces, la humanidad podía imaginarse como el resultado culminante de una intención superior. Podía sentirse aparte. Podía mirar a los demás animales como criaturas laterales, inferiores, ajenas. Podía pensar la naturaleza como un teatro dispuesto para su llegada. Pero la teoría que nació de ese viajero enfermo hizo algo mucho más perturbador que negar una vieja historia. Mostró que el ser humano pertenece. Pertenece de una manera radical, corporal, irreversible, al mismo entramado del que quiso separarse. Pertenecer no es una idea pequeña. Significa que nuestra inteligencia no nos saca del árbol.
Significa que nuestra cultura no corta las raíces. Significa que incluso nuestras ciudades, nuestras bibliotecas, nuestros templos y nuestras máquinas son extensiones recientes de una línea antigua que empezó mucho antes de cualquier lengua conocida. Por eso, cuando se comprende de verdad esta historia, cambia también la forma de sentir el tiempo. El reloj humano se vuelve ridículo frente a la hondura real del pasado. Los siglos que nos parecen inmensos son apenas una vibración breve. Civilizaciones enteras, con sus guerras, sus himnos y sus monumentos, no ocupan más que una delgada capa superficial sobre un abismo de transformaciones lentísimas. Y sin embargo, en esa capa delgada estamos nosotros, creyéndonos a veces definitivos. La lección es dura, pero también hermosa. No somos el centro inmóvil, somos un episodio brillante y vulnerable. Quizá ahí reside una forma nueva de grandeza. No en sentirnos elegidos por encima de todo, sino en reconocer que de la misma corriente que produjo arrecifes, bosques, insectos, reptiles y mamíferos, también emergió una criatura capaz de preguntarse por su propio origen. La conciencia humana, con toda su angustia, su arte y su memoria, no deja de ser una flor extraña nacida del mismo suelo ciego que dio origen al resto. Eso no disminuye nuestra maravilla, la vuelve más extraña, más improbable, más real. Y aquí conviene volver, por última vez, al hombre mismo, no al nombre escrito en piedra, no al ícono escolar, no al anciano domesticado por la historia oficial, sino al ser humano concreto, al joven que vomitaba en el barco y aún así seguía tomando notas, al viajero que quedó hechizado por selvas y horrorizado por la esclavitud, al observador que desenterró huesos imposibles en el sur del mundo, al caminante de volcanes que vio en unas tortugas torpes una grieta en la creación fija, al marido que temía entristecer a su esposa con sus conclusiones, al padre quebrado por la muerte de su hija, al enfermo que trabajaba por horas escasas, administrando sus fuerzas como un avaro de energía, al pensador que dibujó un árbol en un cuaderno y escribió, con prudencia inmensa, «Yo pienso». Hay algo conmovedor en esa frase. No escribió «yo sé», no escribió «yo revelo», no escribió «yo declaro», escribió «yo pienso». Esa modestia es una de las razones por las que su figura sigue imponiendo respeto. Entendía que la verdad científica no se anuncia como dogma revelado. Se propone, se argumenta, se expone al juicio de los hechos. Su grandeza no estuvo solo en ver lo que otros no vieron, sino en aceptar que incluso su visión debía quedar abierta a corrección, ampliación y prueba. Por eso su legado pudo sobrevivir a errores parciales, a huecos, a ataques, a malentendidos. Porque no construyó una religión nueva. Construyó un modo de mirar. Ese modo de mirar sigue siendo peligroso para cualquier forma de arrogancia. Peligroso para la arrogancia religiosa que necesita un hombre separado del resto. Peligroso para la arrogancia política que quiere usar la biología como excusa para humillar. Peligroso incluso para la arrogancia tecnológica que sueña con dominar la vida sin aceptar sus complejidades. Mirar de verdad obliga a una disciplina incómoda. Obliga a renunciar al consuelo fácil. Obliga a dejar que el mundo sea más antiguo, más vasto y más indiferente de lo que querríamos. Y aún así, en esa indiferencia aparente, seguimos encontrando sentido. No porque el universo nos lo deba, sino porque nosotros lo tejemos al comprender. Tal vez esa sea la paradoja final que esta historia nos deja. Cuanto menos privilegiado se vuelve nuestro lugar en el cosmos, más valiosa se vuelve la lucidez con la que habitamos ese lugar. Saber que no fuimos puestos en el centro puede volvernos más atentos. Saber que somos una rama más puede volvernos menos crueles. Saber que compartimos origen puede ensanchar la compasión. Esa sería, acaso, la respuesta más digna a la revolución que aquel naturalista desencadenó. No usar su teoría para sentirnos más fuertes, sino para volvernos más responsables. Porque al final, después de selvas, glaciares, fósiles, tormentas, debates, enfermedades y entierros solemnes, lo que queda no es solo una explicación sobre el pasado. Lo que queda es una pregunta sobre el presente. Ahora que sabemos que la vida cambia, que todo está conectado y que nosotros no estamos fuera de esa red, ¿cómo vamos a vivir dentro de ella?
Esa pregunta sigue abierta, sigue respirando, sigue esperándonos. Y quizá por eso, cuando vuelvas a mirar un animal, una planta, una piedra antigua o tu propio rostro reflejado, algo se habrá movido. Tal vez no mucho, tal vez apenas una sombra, pero bastará, porque ya no verás formas aisladas, verás parentesco, verás tiempo, verás continuidad, verás, detrás de lo visible, el rumor interminable de generaciones que lucharon, cambiaron, desaparecieron o persistieron para que este instante existiera. Yo soy Susurros del Pasado, y esta noche te he contado la historia de un hombre que se embarcó buscando especímenes y regresó con una verdad capaz de cambiar la conciencia humana.